Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, amigos. Una vez más, agradecemos al Señor por estar acá y compartir la siempre presente palabra del Señor. Vamos a leer el texto de Segunda de Tesalonicense en el capítulo 1, los versículos 3 y 4. Segunda de Tesalonicense, el capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: Debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos alegramos de ustedes en las iglesias de Dios por la paciencia y fe en todas las persecuciones y tribulaciones que soportan. El tema que vamos a desarrollar y compartir en el día de hoy es la gratitud apostólica. La palabra agradecer en el texto neotestamentario griego koiné es el vocablo eucaristía, que tiene que ver con expresar lo que es agradable y devolver el beneficio a quien lo ha entregado. En este caso, la acción de gracias es primero hacia el Dios Todopoderoso por los múltiples beneficios que nos entrega cada día, como la salud, la vida, la paz, la fe, su palabra, el matrimonio y todas aquellas virtudes y beneficios que recibimos del Señor. Su palabra también dice que debemos dar gracias a Dios en todo. Así también tenemos que ser agradecidos con quienes de una u otra forma recompensan, retribuyen y expresan gratitud hacia quienes nos han compartido aquellas cosas que todos nosotros necesitamos. Entonces, agradecer significa expresar aquello que es agradable o devolver, en este caso, el beneficio de Dios o las personas que nos han beneficiado o nos ha hecho muy bien aquellos gestos, acciones y hechos concretos que han traído gozo y alegría a nuestras vidas. Ahora, el pasaje que les acabo de leer de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, los versículos 3 al 4, encontramos tres razones por que el apóstol Pablo expresa su gratitud hacia esta comunidad de fe y creyentes. En primer lugar, Pablo da gracias a Dios por la fe de estos hermanos. La fe en las Escrituras se muestra como un grano de mostaza comparativamente, como algo pequeñito, y en diferentes pasajes usted va a encontrar que la fe tiene aplicación o significado dependiendo del contexto, del texto, valga la redundancia, que los autores bíblicos utilizaron. Parte del ejercicio gramatical o exegético que nosotros o que toda persona tiene que realizar para la composición estructural o del índice o también del esqueleto de un sermón implica hacer un análisis gramatical de la palabra, del origen, de la etimología, de su acción verbal, si está en pasado, está en futuro, está en presente y todas aquellas acciones que son propias de la gramática. Y en este caso, la fe viene a ser una de las palabras que más se utiliza en el Nuevo Testamento porque la fe es un regalo de Dios y al mismo tiempo la redención o la salvación de las personas es a través de la fe en Jesucristo y no por obras. Ahí en Lucas capítulo 2, los versículos 40 y después el 52, hablan de Jesús, que Jesús crecía en sabiduría y en estatura para con Dios y los hombres. Entonces, la fe tiene que ver con un sentido de crecimiento. Al mismo tiempo, allá en el texto de Lucas 17, 5 y 6, habla de que los discípulos, y en otro pasaje en Mateo 17, 20, que sería el paralelo en un sentido temático, habla de que los discípulos están en una divergencia, en una situación complicada,
donde hay un padre que trae uno de sus hijos que está endemoniado y los discípulos intentan expulsar ese demonio, pero no lo pudieron hacer. Y es el Señor Jesús quien aparece allí, porque más tarde este padre le lleva a este joven o su hijo al Señor Jesús y los discípulos dicen, ¿por qué nosotros no lo pudimos expulsar a este demonio? Y Jesús habla, dice que si tuvierais fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, sal o échate en el mar, sucedería, lo haría. Entonces, dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, la fe tiene un poder tremendo cuando ésta es depositada en la persona de Jesús. Pero en el relato que yo les acabo de mencionar en Lucas, capítulo 17, habla ahí en el sentido de que los discípulos le dicen al Señor, aumentanos la fe. Y Jesús vuelve a usar nuevamente el elemento de el grano de mostaza. Y acá no tiene que ver con la cantidad de la fe, sino con la calidad de la fe. Entonces, la fe tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con el crecimiento, pero al mismo tiempo tiene que ver con obedecer al Señor en todas aquellas acciones que Dios nos manda que hagamos. Así también en el mismo texto de Mateo 21, 21 y 22, también el Señor habla de no dudar en lo que uno tiene que hacer. Es decir, si tenemos fe y pedimos algo a Dios, no dudemos de aquello que hemos pedido. Porque si oramos al Señor y pedimos al Señor, debemos tener la fe en el Señor de que Él nos responderá. Porque está en armonía con la fe. Y a Dios le agrada que confiemos en Él. Por eso la misma escritura ya en Hebreos capítulo 11, en algunas de sus expresiones, de sus ideas o las verdades que ahí se dice que sin fe es imposible agradar o complacer al Señor Dios Todopoderoso. En segundo lugar, la gratitud del apóstol Pablo está en razón del amor de Dios en los creyentes. El Señor Jesucristo, hablándole a los discípulos en aquellas instrucciones y principios y clases cercanas con ellos, con los 12, les habló de que el amor es un mandamiento y no un sentimiento. Es indudable de que el amor de Dios es superior a este amor que nosotros hablamos en el contexto humanista, en el contexto terrenal. Las escrituras hablan de que Dios es amor. Esa frase la explica en este caso el apóstol Juan. Tan grande es el amor de Dios que Dios derrama su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y allí en Romanos capítulo 5, versículo 5, habla de que es Dios quien coloca su amor en nuestro corazón. Si anteriormente éramos personas que teníamos odio, resentimientos, amargura, pleitos en nuestros corazones, envidias y todas estas cosas terrenales, animales y carnales, hoy día, por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo, es Él el que coloca amor, paz, compasión y bondad en nuestros corazones. Y Pablo da gracias a Dios porque esos creyentes ahora son gente que ha aprendido a amar, que ha aprendido a servir, que ha aprendido a entregarse por otros y no solamente preocuparse por sí mismos, sino que hay en sus corazones, hay amor. Entonces, Pablo da gracias a Dios. Y en tercer lugar, la gratitud apostólica tiene otra razón, es por la paciencia de estos creyentes. Pablo dice que nos alegramos o nos gloriamos en cuanto a que ahora estos creyentes son más pacientes, son más tolerantes, es gente que permanece, es gente que ya ha dejado de ser inestable, sino que ahora ha entendido de que el Señor no solamente espera que creamos en Él, sino que permanezcamos en Él. Ahora, en los tiempos bíblicos, las persecuciones, las adversidades, la escepticidad respecto de la fe en el Señor Jesucristo, no era tan fácil ser creyente en esa época. Y hoy día también hay gente que en un sentido cree que ser cristiano es lo más común. Incluso cuando nace una criatura
o una mamita tiene a su hijo en cualquier una clínica o en algún hospital, dice, ahí nació un cristiano. Pero quiero decirle que eso es un error, eso no está bien. La Sagrada Escritura dice que cuando nace un cristiano es cuando la persona recibe a Jesucristo y lo acepta como Señor y Salvador. Y eso requiere una decisión consciente, clara y razonable y de la voluntad, donde ahora esta persona pasa a dejar su vida antigua poco a poco y ahora va identificándose y cambiando esa mente a veces desviada, sucia y un corazón lleno de amargura y de dolor. Dios coloca allí su amor como también la paciencia. Si antes era una persona impaciente que no soportaba nada, por todo se enojaba, por todo tenía ira, ahora en el Señor este creyente o estos creyentes de Tesalónica son pacientes, aprenden a estar con el Señor en todas las tribulaciones. El vocablo griego que usa el apóstol Pablo acá es la palabra upomoné, y que se refiere no a un esperar estoico que sufre, sino a una resistencia ante la adversidad sin rendirse hasta llegar a la meta. Nosotros como creyentes tenemos que permanecer en el Señor hasta el final y no andar cambiando de una y otra cosa, cambiándose de trabajo, cambiándose de casa por aquí para allá, cambiando la esposa algunos por ahí, cambiando esto y lo otro. Nunca están tranquilos, conforme, agradecidos de lo que Dios quiere para sus vidas. Entonces, la permanencia en el Señor es vital porque de eso determina cuánta paciencia hay en nuestro corazón. Y es el Espíritu Santo de Dios quien puede derramar en nosotros y hacer de cada creyente un creyente virtuoso en cuanto a la paciencia, en cuanto a tomar algo, seguir con este proceso y terminarlo. Es cuando hay personas que empiezan a escribir un libro y ya lo dejaron tirado. Empezaron a hacer algo por ahí en algún lugar y ya lo dejaron tirado. Una persona paciente es alguien que empieza algo y sigue con este proyecto, con este objetivo, con este propósito hasta el final. El libro de Eclesiastés habla de que es mejor terminar una obra o un trabajo que empezarlo, porque en un sentido el inicio de las cosas requiere muchos análisis objetivos, elementos de medición y de evaluación, y el proceso a veces también es difícil, pero es mejor terminar. Es mejor terminar. Y ahí en eso nosotros necesitamos paciencia, paciencia en los estudios, los jóvenes en la universidad, paciencia en aprender a soportar las adversidades. Vivimos en un mundo que todo cambia y eso es así, pero Dios Todopoderoso, Él no cambia. Dios es paciente para con nosotros y nosotros tenemos que aprender a ser pacientes, aprender a soportar, a esperar en el Señor, que Dios contestará nuestras peticiones a su debido tiempo. Para finalizar, la gratitud apostólica es demostrada a través de tres razones. La primera, por la fe de los creyentes. Segundo, por el amor de los creyentes. Y tercero, por la paciencia de estos creyentes. Que Dios Todopoderoso te haga un hombre de fe firme en el Señor, una persona que ame a Dios y también a quien está a su alrededor, y un creyente, un discípulo que sea paciente en todo. Oremos. Querido Señor, te damos muchas gracias por tu palabra viva y eficaz que nos enseña, que cada día ilumina nuestro ser para así crecer en todas las áreas de nuestra vida y ser creyentes agradecidos, que te bendicen, que te honran y en cualquier lugar, Señor, donde tú nos coloques, allí demostrar que somos creyentes de fe, de amor y de paciencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Dios Todopoderoso te bendiga.